por cada consejero también hace su descargo, y hace descargo en esa misma línea. Entonces, creo que, señor presidente, no habría de repente más argumentos en señalar, solamente indicar de que con estos hechos e irregularidades se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica en el país. Entonces, creo que ese es la necesidad de que el pueblo exige. Nadie cree en este Consejo Nacional de Magistratura y por ende en el Poder Judicial. Creo que, señor presidente, con el informe que se ha emitido, estamos cumpliendo el encargo de la Junta de Portavoces. Consecuentemente, señor presidente, solicito que se pase a votar y para que tenga conocimiento ya la mesa directiva del Congreso de la República. Tiene el uso de la palabra el congresista Horacio Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente. Primero manifestar, señor presidente, de que, y además que esto era un tema pedido no solamente de integrantes de las diferentes bancadas del Congreso de la República, sino de todos los peruanos, de que los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura tenían que renunciar y ya han renunciado varios. Eso no desvirtúa la labor que tenemos que cumplir y que estamos cumpliendo dentro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Tenemos una tarea y tenemos que concluir. El presente informe, en su conclusión, lo pone de manifiesto claro. Y creo que precedentes para llegar a esta conclusión existen. No nos olvidemos que el Congreso de la República, el 6 de abril del año 2010, en el caso del señor Efraín Javier Anaya, quien también, por cierto, era consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, pues fue removido por el tema de causa grave. Y él lo manifestó claramente, de que se denomina como causa grave aquella que afecta la función ética, la dignidad del cargo que desmerece el concepto público. Entonces, solamente haciendo precisión a este precedente, encontramos razones para poder remover a los 7 consejeros, a los 2 que quedan pendientes, que el día de mañana se debe ver en el Pleno del Congreso. Señor presidente, tenemos que ratificar una vez más que la remoción constituye una forma de control político al Consejo Nacional de la Magistratura necesaria que debe hacer el Congreso de la República. Entonces, en ese sentido, el informe está bien presentado. Además, hay que decirle al país de que más allá de estas responsabilidades individuales que pueda tener cada uno de ellos y que puede estar dentro del contenido de este informe, decirle y que quede claramente establecido de que los consejeros que han sido involucrados en este tema han venido a la Comisión de Justicia para hacer sus descargos y esos descargos no han sido suficientes. Un hecho simple es de que los audios que se han difundido involucra a todos ellos, donde hay decisiones unánimes, y es más, ellos lo han manifestado, han guardado silencio, no han tenido la capacidad moral, la capacidad ética para denunciar en su momento todos estos actos que se han cometido. En ese sentido, señor presidente, nosotros, desde la bancada del Nuevo Perú, vamos a votar a favor de este informe en relación a la responsabilidad que tenemos en relación al artículo 157 de la Constitución, señor presidente. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Tania Pariona. Muy buenos días a todos, presidente. Presidente, debemos destacar del informe, en primer lugar, recoge la ampliación de la investigación a todos los consejeros, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Se recoge los elementos necesarios de causa grave, que esto además aplica a todos los implicados en los audios y en todo lo que hoy hemos podido notar todos los ciudadanos peruanos. Sin embargo, presidente, hay que mencionar que el informe y la ciudadanía peruana está esperando una respuesta, presidente, porque esto no termina con el informe. Si bien es necesario plantear un camino de salida a esta crisis, la Comisión está cortando cabezas, pero no ofrece una salida. Pero, sin embargo, es importante señalar que con la salida de estos señores, que lo que han hecho es
sumar a todo el descrédito y la débil institucionalidad con sus acciones, creo que sí sería importante que las fuerzas políticas en este Parlamento pudiéramos también trabajar en una salida a la crisis. Y esto implica a otros poderes del Estado, tanto el poder como judicial, el poder ejecutivo, porque no se acaba, vuelvo a decir, con un informe. Y somos testigos de cómo en esta instancia ha habido un nivel de interferencia, presidente, de fuerzas políticas también. Y eso también suma al descrédito que este Congreso ha tenido todo este tiempo. Y la ciudadanía lo siente, lo percibe, y hay una clara sensación de querer reformar de manera integral nuestro sistema de justicia. Por todas las conversaciones interceptadas, además con mandato judicial, presidente, hemos evidenciado que hay personas, no políticos y hasta congresistas, que pretendían inferir, tener un nivel de injerencia respecto a las asignaciones, las elecciones internas dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Y eso, presidente, no debe pasar por agua tibia. Estamos en un proceso de querer dar una señal positiva de reforma a nuestro sistema de justicia, y creo que hay que rescatar que en este informe, si bien se plantea algunos elementos que en adelante van a constituir un cambio en esta instancia, no son suficientes. Así que yo aprovecho de esta sesión, presidente, para llamar a otras fuerzas políticas para dar una salida a esta crisis, y no se termina solamente con el informe, presidente. Nosotros como bancada del Nuevo Perú desde el inicio hemos planteado la salida de todos, tanto titulares como accesitarios. Creemos que el informe también lo contempla en ese sentido, y vamos a nosotros a votar a favor del informe. Y que esto pueda tener un buen curso, presidente, para todos los ciudadanos, porque hemos notado cómo el acceso a la justicia, presidente, es un privilegio en este país, y cómo los que acceden a estos niveles de relacionamiento con los que tienen un cargo mayor, pues sí logran espacios de trabajo, logran sentencias a su favor de uno y otro, y cómo debajo de la mesa se negocian las designaciones a los cargos. Y eso, presidente, la ciudadanía lo sabe. Por eso el día de hoy, presidente, la ciudadanía va a salir a levantar sus voces. Y eso es una decisión que los ciudadanos lo han venido tomando desde las regiones, desde los espacios más locales. A eso no podemos nosotros hacernos los ciegos o creer que eso viene de una motivación política, para nada. Es el sentir de la ciudadanía. Presidente, eso sería en relación al informe mi opinión. Nosotros vamos a seguir planteando la necesidad de plantear una salida, un camino de salida a la crisis que no termina, por supuesto, con este informe. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Castro. Presidente, de hecho, antes de referirme al... quiero referir a algunos argumentos que esgrimen algunos colegas congresistas. En realidad es una lástima que en temas tan importantes y tan relevantes para el país como en estos casos, pretendamos aprovecharnos y tener capital político. Sinceramente, cuando se habla de entorpecer, acá nadie entorpeció la labor. Desde el primer día que hemos sido convocados a esta comisión, hemos asistido permanentemente todas las fuerzas políticas. Y lo hemos hecho con el ánimo de que justamente mandemos un mensaje positivo al país. Y hoy día que estamos culminando este trabajo, me parece absolutamente irresponsable pretender culpar o pretender casar la carga de la responsabilidad a otras fuerzas políticas. Es una responsabilidad de todo el Parlamento, de todas las bancadas. Yo escuchaba a la congresista Pariona y escuchaba a su lideresa, quien además ha sido congresista y ha tenido la enorme responsabilidad en el Congreso pasado de que ya conocían este tipo de situaciones, de poder haber hecho algo. Y hoy día se quieren descargar y sacarse esta mochila y pasarse a las otras bancadas. No me parece justo. Y no me parece un tema que deberíamos hablarlo acá, porque hoy día llegamos al punto final de este informe. Este es un informe donde se ha trabajado todas las bancadas, sin exclusión. Y no podemos mandar ese tipo de mensajes a la población con el único propósito de ganar capital político. Y mucho menos decir que hoy día la ciudadanía va a salir a marchar. Nosotros los congresistas tenemos que ser responsables. Hay que cuidar la democracia y hay que cuidar las instituciones.
Y estamos dando los pasos que deberíamos dar responsablemente. Entonces nosotros vamos a aprobar unánimemente hoy día, por lo menos de mi bancada, este informe. Porque consideramos que los mensajes que tienen que ser claros desde cualquier institución del Estado. Y aprovecho esto, yo he escuchado hoy día que el presidente de la Corte Suprema, el señor Berlín, renunció a la presidencia de la Corte Suprema y al cargo del Consejo Directivo. El señor debe renunciar además a la Corte Suprema. Entonces, aprovecho esta comisión para que mandar el mensaje. No solo es eso, esos son mensajes claros, como se pidió ayer a los consejeros que también renunciaran, hoy día lo hicieron. Que todavía no está formalizado, pero lo hicieron. Pero, más allá de eso, presidente, solo eso quería mandar ese mensaje, que debemos dejar de hacer politiquería barata y dedicarnos a hacer cosas serias, como en este caso, y tomar con la seriedad del caso. Gracias, presidente. Saludamos la presencia de la congresista María Melgarejo y Tamara Arimborgo. Tiene el uso de la palabra la congresista María Melgarejo. Presidente. Sí, adelante, congresista Tania. Sí, presidente, le agradezco la interrupción a la congresista Melgarejo. Sin llegar a los debates que en realidad distraen la discusión de fondo del informe. Sin embargo, presidente, como congresistas, estamos en el deber de responder a ese pedido y ese sentir de la ciudadanía. Y mi expresión se debe, presidente, a que justamente en la semana de representación en mi región, presidente, el sentir de la ciudadanía es que este sistema de justicia al que asistimos, al que tenemos, es totalmente injusto y está llena de corrupción. Y entonces la ciudadanía, presidente, tiene un justo derecho de salir y de reclamar. Lo que estoy poniendo en evidencia es que hay un sentir ciudadano. Aquí nadie quiere ganar rédito político ni nada por el estilo, presidente. Así que yo reitero, y hemos dicho ya que el Nuevo Perú va a votar a favor de este informe y creemos que este informe da un paso importante, sí, y que hay otro camino de salida a la crisis que tenemos que trabajar los tres poderes del Estado, presidente. Eso nos compromete a todos los del Parlamento ser coherentes con la lucha contra la corrupción. Eso, presidente, solo para aclarar que además nosotros sí vamos a salir junto con la ciudadanía, presidente, porque yo prefiero estar al lado de la gente, de mis compoblanos y de la ciudadanía, exigiendo que en este país tengamos una verdadera reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista María Melgarejo. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar a todos los colegas congresistas. Hoy día, presidente, estamos aquí reunidos después de 2 sesiones consecutivas que responsablemente, con hoy 3, que responsablemente su presidencia y con la mayoría para dar el quórum y llevar a cabo y hoy día darle el final y las muestras y el compromiso de este Congreso cooperante que ha venido trabajando muy responsablemente. Gracias a este Congreso se ha desmantelado los actos de corrupción. Ahora sabemos que uno de los poderes, que es el poder donde todo peruano en un estado de democracia busca la justicia y anhelamos la justicia, se está dando en este quinquenio. Entonces no podemos sorprender a la población en su conjunto diciendo que tal bancada, la bancada de Fuerza Popular, ha asumido el reto con total responsabilidad. Es cierto, el quinquenio que pasó tenían mayoría, tenían el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y nunca la excongresista, la señora Verónica, no convocó a marchas, sino se dedicó a llenar las agendas y ser cómplice de la injusticia que el pueblo ha vivido. No ha hecho la reforma constitucional, ahí sí no convocó a paros. Y estoy molesta, porque no podemos instar a la desunión. Tenemos que ser un país fuerte, fortalecidos en unidad porque somos potentes. Y los que están convocando al paro, a mí me molesta la sinvergüencería, el cinismo, que ministros que han sido serviles
los exministros que han sido serviles de Ollanta Humala y que le han saqueado al país, hoy estén en marcha. Las exministras que deberían estar investigados y procesados porque han sido la firma de un servilismo total. A eso sí yo rechazo, porque el día de verdad que los pueblos, las zonas altoandinas salgan a reclamar sus verdaderos derechos, agárrense corruptos. Ahí va a darse cuenta quién convoca a quién. Y así es que acá nadie tiene que ganar réditos políticos, porque acá la bancada de Fuerza Popular ha asumido un rol protagónico y con su presidencia, pese a que usted pertenece al oficialismo, hemos dado el quórum y hemos llegado a esto, a este informe final, y que estas fiestas patrias, el compromiso sea de un mensaje de concertación, porque el Perú es potente, es milenario, y está en la fuerza de cada uno de nosotros asumir con responsabilidad y hacer todas las venias y el saludo a nuestros símbolos patrióticos por civismo de personas. Hoy vamos a decirle al Perú que sí, este Congreso está trabajando y está haciendo los grandes cambios. Dicho eso, gracias, presidente. Saludamos la presencia también del congresista Gino Costa. Tiene el uso de la palabra la congresista Patricia Donaire. Presidente, quería rescatar de este informe el hecho de no haber identificado responsabilidades individuales, porque no estamos ante supuestos penales. Nosotros estamos analizando la causa grave. Al no haber delitos que investigar, que no nos corresponde, no podemos individualizar la conducta. Lo que hay que señalar, y para que lo sepa la población, es que estos magistrados, cuando toman decisiones, las toman en conjunto, como un colegiado, y como tales, todos son responsables directa o indirectamente de las decisiones que toman. Y rescatar, por otro lado, que la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, a la que se nos pretende encasillar para tipificar o para calificar la causa grave, no agota con su descripción los conceptos o los supuestos de causa grave. No podemos interpretarlo restrictivamente, no es taxativa. Por lo tanto, hay que hacer una interpretación sistemática tal como se ha hecho en el informe. Resaltar que yo tomaría como principal argumento la vulneración del Estado de Derecho por todos, como colegiado, porque hay que recordar que el Estado de Derecho tiene como elementos el imperio de la ley, la división de poderes, la fiscalización de la administración, la protección de derechos y libertades. Todos estos han sido vulnerados directa o indirectamente por el colegiado. Así que, señor presidente, con esas precisiones, respaldar el informe y también solicitar que se pase al voto. Gracias. Bueno, habiendo... Sí, congresista Úrsula Letona. Adelante. Presidente, nuevamente, yo ayer lo señalé, presidente, cuando hablamos de un procedimiento que tiene como origen un tema sancionador, incluso puede ser político, que es el encargo que tenemos, también no solamente en materia penal está el principio de individualización del actor. En cualquier materia de restricción de derechos aplica la individualización, porque si bien ellos han actuado como un colegiado, la responsabilidad siempre va a ser individual, presidente, y los procesos que se derivan son individuales, y los magistrados, como algunos de ellos lo anunciaron ayer, van a ir en acciones individuales. Entonces hay que proteger el debido proceso en este expediente, hay que garantizar, y lo hemos dicho, presidente, es bien fácil, en las conclusiones tiene que haber una individualización, porque si bien han actuado como un colegiado, las conductas se imputan en forma personal.
sea, ellos han asumido no por ser un colegiado, ellos han asumido por ser una persona individual. Y han ejercido el voto en forma individual. Es más, vemos en las votaciones que han tenido votos a favor o en contra, presidente. Entonces, resguardemos el tema formal, y por eso empecé diciendo que era un tema formal, que es parte del debido proceso, para que ellos también puedan ejercer el derecho de defensa cuando cuestionen el informe, que es lo que van a venir a hacer en el Pleno. En el Pleno nosotros podemos hablar de cuestiones políticas, pero en el encargo que tenemos, presidente, es que nosotros podamos darle al Pleno las herramientas para que cuando ellos ejerzan la defensa tengamos claro cuáles son los temas individuales. ¿Perdón? Presidente, entiendo que sí. Sí, congresista Lapa. Gracias, congresista Úrsula. Presidente, sí, creo que la colega congresista Úrsula Letona se refiere a sanción administrativo al derecho administrativo sancionador. Ya, y creo que en ese caso sí tiene que individualizarse, pero este caso es distinto. No vamos a sancionar, no hay acá destitución, acá no hay una sanción. Las sanciones están tipificadas en la ley orgánica del Consejo de la Magistratura. Acá lo que nos está diciendo es la remoción. Yo interpreto como quitarle la confianza. Eso es. Entonces, lo que señala, para quitarle la remoción, hablemos, señala, ¿no? Acá en esta antecedente del congresista Anaya, que hicieron el mismo procedimiento, habla de ontología del derecho, y eso perfectamente lo sabemos. La ontología del derecho es el quehacer diario de la persona. Entonces, de la persona, así es. Pero, en este caso, lo que pasa es que ha perdido la credibilidad institucional como consejo. Eso es lo que se está marcando la diferencia. Entonces, en ese sentido, presidente, aún más, no sé, los consejeros podrían estar mal asesorados. Ellos han puesto ya cargo a disposición. Y algunos ya renunciaron. Pero acá tengo conocimiento que, y ayer mismo lo han señalado acá, que ellos han puesto cargo a disposición. Y ahora tenemos que hay renuncia. Entonces, eso, señor presidente, ellos mismos lo están señalando verbalmente aquí. Y eso se interpreta porque están grabadas todas las sesiones. Entonces, eso tácitamente ya debe aceptarse la renuncia o cargo o a disposición cargo. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos van a ir en acción de amparo. Entonces, si yo he puesto ya cargo a disposición, he renunciado, ¿con qué derecho? Sí, ya no tiene ningún sentido. Entonces, con lo que hay que hacer es cumplir con el encargo de la Junta de Portavoces y luego el Pleno dará esa venia de renovable o no renovable. Y eso demostraremos nosotros con nuestro voto en el Pleno. Nada más, señor presidente. Tiene el uso de la palabra la congresista Patricia Donaire. Presidente, me faltó precisar, la congresista Bariona señaló que había una tarea pendiente por parte de la Comisión y del Congreso en sí, pero no nos ha puntualizado cuál es esa tarea. Con esta renuncia, con este proceso de remoción de los magistrados, se genera un tremendo vacío que tenemos que ver cómo vamos a solucionar. Los accesitarios que tendrían que asumir el cargo no están completos en el número de miembros. Tenemos también el tema del jefe de la OMPE, un proceso electoral que ya se nos viene, que se nos avecina. Entonces, hay temas que hay que analizar, presidente, y plantear como Comisión de Justicia las soluciones transitorias al Pleno del Congreso. Se pueden hacer. El año 2000 se hicieron.
Inclusive se forzó cortes de legislaturas para aprobar reformas constitucionales porque eran necesarias. Así que dejo el tema planteado y hay que ver cómo lo solucionamos, presidente. Saludamos la presencia de la congresista Marisa Glave y de la congresista Gloria Montenegro. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisa Glave. Gracias, presidente. Presidente, como dijo la congresista Pariona y nos recuerda la congresista Donaire, hay una tarea pendiente que tendremos que resolver, no solos. En realidad, la situación de crisis que tenemos en este momento amerita un diálogo entre el Parlamento, el Ejecutivo y el Poder Judicial. Habrá que ver quién asumirá transitoriamente las funciones del señor Duberlí y de qué manera podemos generar un diálogo. Desde el Nuevo Perú estamos elaborando un proyecto que ayer también planteamos, de una comisión ad hoc especial encargada de la selección de manera transitoria. Eso es algo que se ha hecho antes y se podría hacer, y sabemos que ha sido también planteado por algunas otras fuerzas políticas que nos podría ayudar a dar una solución. Pero en este momento, presidente, tenemos que resolver el primer paso. Y ese primer paso es terminar de cerrar qué cosa ocurre. Tenemos la renuncia de 3 consejeros más, que en breve probablemente llegue, pues han hecho una renuncia pública y lo han dicho de manera oficial ante la opinión pública. Y terminamos pendiente el tema del señor Noguera y el tema del señor Morales. Entonces habría que avanzar en ese sentido, presidente, con el informe que se ha preparado de parte de la comisión y ver cómo el día de mañana la discusión en el Pleno no solo termina de remover a los consejeros pendientes de renuncia, sino cómo iniciamos el primer diálogo sobre cómo enfrentar una crisis y un escenario de transición, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Johnny Lescano. Presidente, yo quiero agregar lo siguiente. Fíjese, el encargo de la Comisión de Justicia es pronunciarnos sobre la remoción de todos los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura. Si algunos presentan su renuncia hoy día más tarde, se sustrae la materia mañana y solamente el Pleno se pronuncia sobre los que no han renunciado. Eso está bastante claro, no hay ningún problema, pero el informe tiene que salir sobre todos los consejeros que hasta hoy día han estado cumpliendo funciones. En segundo lugar, señor, claro, hay que hacer una individualización como se ha hecho en este informe, de persona por persona. Creo que eso es lo mínimo que se puede hacer. En el fundamento ya está incluido las irregularidades que ayer hemos hecho notar en la sesión y que he pedido que se incluyan otras más, que son gravísimas. Repito, nombramientos automáticos y de oficio, balotarios hechos por jueces corruptos, eso tiene que incluirse porque esos son irregularidades en que han cometido todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, resoluciones contradictorias que ratificaban a jueces que anteriormente les habían denegado la ratificación y que estaban procesados estos señores por irregularidades, habiendo concedido habeas corpus a narcotraficantes y lavadores de dinero, y a pesar de eso los ratificaron. Eso hay que incluirlo en el fundamento, señor, porque eso es fundamental para ver cómo era de caótica esta institución. Y finalmente, señor, creo que en la conclusión habría que poner los nombres nomás, ¿no? Se aconseja remover a las siguientes personas, fulano, sutano, mengano y todos los demás, porque eso tiene que ir con nombre y apellido. En la conclusión, sin hacer individualización de los hechos, porque la individualización ya está hecha en el fundamento, en los considerandos. Entonces faltaría esa situación formal, señor presidente. No sé si me está escuchando el presidente o el secretario técnico, que habría que consignar los nombres en la conclusión, porque hay que ponerlo con nombre y apellido, no de manera genérica. Remover a los siguientes consejeros, ¿no es cierto? Eso tendría que hacerse. Y lo otro, repito, ya los hechos puntuales ya están en los considerandos de este informe. Con eso estaría listo, señor, el informe para poder ponerlo a disposición del Pleno del Congreso. Y una cuestión formal muy elemental, señor, en la base legal hay que referir a la ley del Consejo Nacional de la Magistratura, no está referida a la ley del Consejo Nacional de la Magistratura, en la base legal, señor secretario técnico, no está referida a la ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Y nosotros con eso creo que hemos cumplido la tarea que el país, como ya han dicho, está pidiendo, dar pasos importantes. Y la solución
porque ya el Consejo Nacional de la Magistratura va a quedar vacío, paralizado. ¿Cuál es la solución? Todo el mundo sabe que en la Comisión de Constitución se estaba viendo el tema de la reforma. Entonces, la presidenta de la Comisión de Constitución tiene que llamar rapidísimo a la sesión, o el próximo presidente, no sé si la ratificarán a ella, la reelegirán a ella, no sé. Pero lo cierto es que ellos ya tienen en su cancha, para que se puedan reivindicar, tienen que hacer la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es todo. Tiene el uso de la palabra la congresista Úrsula Letona. Gracias, presidente. Presidente, justamente